Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Su nombre alabaré. Sale el sol de su nuevo amanecer. Es tiempo de adorarte otra vez. No importa lo que venga, confiaré en ti. También de noche te alabaré. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Su nombre alabaré. Para la ira y en misericordia. Tú eres grande y lleno de bondad. Por todo lo que has hecho, seguiré cantando. Sobran razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Su nombre alabaré. Y en ese día cuando mis fuerzas falten y llegue tiempo de ir hacia ti, mi alma te adorará en tu presencia. Te alabaré por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Su nombre alabaré. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. El título de este mensaje es Valentía para decir no. Casi siempre hablamos de tener valentía para decir sí, pero a veces necesitamos valentía para decir no. ¿Tiene usted esa clase de valentía? Cuando una tentación se detiene o se acuesta o se sienta delante de usted, cuando la oferta de tentación se presenta delante de usted, ¿tiene valentía para decir no? Cuando sabe que no es correcto y no es la voluntad de Dios y no es el plan de Dios para su vida. Puede ser un deseo, pero no es la voluntad de Dios para su vida. Tiene valentía para decir no y apartarse de la oferta que Satanás le presenta. Muchas personas no la tienen y se encuentran en grandes enredos en la vida porque no tienen la valentía para decir no.
saben que no es correcto, saben que es una tentación, saben que no es la voluntad de Dios, pero de alguna manera no tienen la valentía para decir no, y hablaremos de algunas razones. Así que piénselo en su propia vida. ¿Acostumbra usted decir sí a cosas que sabe que no son correctas? ¿Es usted una persona que tiene carácter y sensibilidad en las cosas que suceden a su alrededor y es capaz de discernir la diferencia entre el bien y el mal y la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del mundo? ¿Tiene eso o no? Pues Dios quiere que todos seamos valientes, porque sabe que enfrentaremos situaciones y circunstancias a veces en la vida que requieren más que deseo, requieren valentía. Muchas personas actúan en base al temor, en base a lo que piensan los demás. Como creyentes debemos actuar en base a la valentía. Valentía para decir no cuando debemos decir no, valentía para decir cuando debemos decir sí. ¿Qué clase de valentía tiene usted? ¿La suya oscila o cambia según la situación? ¿O conoce la diferencia entre el bien y el mal para su vida y ha decidido: no voy a desobedecer a Dios, no importa cuál sea el desafío? ¿O es usted un cristiano sin convicciones? Así los llamo, sin convicciones. Hoy por la izquierda y mañana por la derecha. Todo depende si sale el sol o si está nublado, si la oferta es buena o si es atractiva o si no lo es. Ese no es un seguidor de Jesucristo, es uno sin convicciones. Y no tener convicciones significa no tener valentía para resistir cuando debo hacerlo. Así que quiero que lo pensemos un momento, y ante todo quiero que pensemos en dos ejemplos de personas que tuvieron la valentía de decir no a una propuesta muy pecaminosa. Sabemos algo acerca de José, y sabemos que fue vendido por sus hermanos a la esclavitud, y Potifar lo redimió del yugo de la esclavitud y lo trajo a su casa, y José hizo un trabajo tan fantástico que finalmente lo puso a cargo de todas las posesiones que tenía en su casa. Y cuando vayan al capítulo 39 de Génesis, es muy interesante lo que sucede aquí. La Biblia dice en el versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, todo lo que posee. No hay otro mayor que yo en esta casa, habla José. Y le dice: y ninguna cosa me has reservado sino a ti. Bueno, naturalmente, Satanás quería aprovechar eso. Él tenía control sobre todo el haber de esa casa, salvo una cosa, y es la esposa de Potifar. Le dijo: y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No dijo simplemente: ¿cómo es posible que me acueste contigo? Le dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal? Es decir, José era suficientemente sabio para reconocer exactamente lo que implicaba acostarse con ella. ¿Y qué implicaba pecar contra Dios? Entonces, hablando ella a José cada día, y no escuchándolo a él, para acostarse al lado de ella para estar con ella. Y por supuesto ustedes ya conocen la historia. Un día ya lo arrinconó y se quedó con su ropa y lo acusó de hacer exactamente lo que ella le había pedido, y José terminó en la cárcel. Y al pensar en eso, pienso en el maravilloso ejemplo que era José. Él entendía dónde estaba. Recuerden que fue comprado del yugo de la esclavitud. Se acordó de dónde estaba y cómo Dios lo había bendecido y le había dado sabiduría, tenía el don de organización, estaba a cargo de absolutamente todo el haber de la casa de Potifar, y ahora, al ser tentado por el diablo, inmediatamente dijo que no. Tuvo la valentía
para aceptar cualquier reacción de parte de ella. Lo dijo muy claro. No voy a desobedecer a Dios. Y dijo que no. No en absoluto. Ahora piensen en esto. Escuchen con atención, por favor. José podía haberse acostado con ella. Quizás nunca hubieran sorprendido a José. Pero había experimentado como esclavo en la casa de Potifar o ser el gobernador de todo Egipto. Y muchas personas no se detienen a pensar cuál es la verdadera opción en la vida en cuanto a obedecer a Dios. Usted nunca pierde al obedecer a Dios. Escuche, cuando usted le desobedece, toma el camino equivocado. Él tomó el camino de la obediencia absoluta. Obedeció no por temor a lo que le sorprendieran, sino por amar y obedecer a Dios. ¡Qué maravilloso ejemplo! Amén. Otro ejemplo es Daniel. Recuerden que Daniel fue llevado en cautiverio a Babilonia, él y 3 de sus amigos, entre otros. La ley de la tierra decretaba que el rey de Babilonia decía: quiero que hagan esto con los cautivos que fueron traídos a Babilonia. Entonces, a estos jóvenes se les iba a dar una dieta especial que los hiciera más apuestos y más eficientes y lo demás. Y cuando el jefe de los eunucos vino a Daniel y a sus 3 amigos y les dijo que tenían que comer de la porción de la comida del rey, esa comida era ofrecida a los ídolos, pues estos jóvenes piadosos venían de padres piadosos que creían que no se debe comer alimento ofrecido a ídolos, consintiendo con ellos en que no estaba bien. Y Daniel dijo: no vamos a hacer eso. La respuesta es no, pero vean esto. Daniel no solo fue suficientemente sabio para decir no, también dijo: tengo una sugerencia. Les dijo: hagamos una prueba. Alimenten al resto de estos jóvenes con la carne y las otras porciones de la comida del rey y dennos solo agua y legumbres. Si nos pone a prueba, solo comeremos legumbres y tomaremos agua. Y al cabo de 10 días podrás determinar quién se ve peor y quién se ve mejor. Tuvo valentía para decir eso. Tuvo valentía para decir que no vamos a hacer eso. Pero fue suficientemente sabio para darle una alternativa. Vean esto. Creo realmente que toda tentación, cada situación que usted y yo enfrentamos en la vida, siempre conlleva una alternativa de obedecer a Dios. Él siempre nos dará la salida. Podría resultar costoso, pero Él también nos dará la salida. Al cabo de 10 días, Daniel y sus amigos se veían apuestos. Tenían más vitalidad en todas las áreas y parecían más perspicaces en todas las cosas. Entonces, Él se salvó de tener que comer de la porción del rey, lo cual hubiera violado su conciencia. Y Dios honró eso. Bueno, esa no fue la única vez que lo desafiaron. Más adelante, cuando lo ascendieron en ese sistema de gobierno, sus colegas en puesto de liderazgo le tenían celos, por lo cual convencieron al rey para que dijera: el que adore a cualquier otro dios que no seas tú, morirá. Pero el rey le pareció bien y decretó esa ley. Y como Daniel tenía una costumbre que todos deberíamos tener por costumbre, tenía la costumbre de meditar delante del Señor, lo cual hacía 3 veces al día. Iba al aposento alto de su casa, en el último piso, y abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba al Dios Santo, a Jehová Dios. Pues era de esperarse que lo sorprendieran, y ustedes ya conocen la historia. Lo echaron en la fosa de los leones, y recuerdan lo que pasó a la mañana siguiente, cuando el rey vino corriendo a la fosa porque respetaba y quería a Daniel. «Oh, Daniel, ¿el Dios tuyo ha podido librarte?» ¿Se imaginan lo que el rey debió haber sentido en su corazón cuando le preguntó a Daniel: «Daniel, ¿el Dios tuyo ha podido librarte?» Y oyó la voz de Daniel y animó el corazón del rey.
Y claro, todos los que habían conspirado contra él, ellos y todas sus familias finalmente fueron arrojadas a la fosa de los leones. Bien, esos son ejemplos de personas que obedecieron a Dios, que tenían la valentía para ser obedientes, y les pregunto, ¿son suficientemente valientes para obedecer a Dios cuando enfrentan toda clase de ofertas? Puede ser algo sensual, puede ser algo financiero. A las personas les ofrecen toda clase de alternativas a ser obedientes al Dios Todopoderoso. Así que les pregunto, ¿tienen la valentía para decir no cuando deben decir que no? ¿La tienen? ¿Por qué no dijeron no ayer? ¿Por qué no dijeron no hace varios meses y ahora están pagando las consecuencias? ¿Se detuvieron a pensar que finalmente habría un precio por desobedecer a Dios adrede con intención y sabiéndolo de antemano? No importa si usted es cristiano o no. Porque si no es seguidor de Jesucristo y dice sí al pecado, hay un castigo. Si es seguidor de Jesucristo y dice sí al pecado, aún así será disciplinado. Por lo tanto, el asunto es si es suficientemente valiente para hacer lo correcto y decir no a las cosas sabiendo que no son correctas. Quizás algo que nos podría ayudar si supiéramos qué preguntas hacer cuando somos tentados. Porque la tentación nos viene a todos por una razón u otra, y quizás sean varias cosas, pero decir sí es señal de debilidad, decir no es señal de fortaleza. Y usted dirá, ¿y qué hago en el calor del momento? Pues hágase unas preguntas. Primero, ¿cuál es la fuente de esta oferta? ¿De dónde viene esto? ¿Esta oferta viene de Dios o de alguna otra persona? Debe ser del diablo. ¿Cuál es la fuente? Y hay ciertas cosas cuya fuente es muy evidente y usted lo sabrá. Dios, escuchen, vean esto, Dios jamás lo tentaría a usted a hacer el mal, jamás. Bajo ningún concepto, Él jamás lo tentaría a hacer el mal, bajo ningún concepto. Por lo tanto, si se ve tentado a cometer un pecado, eso no viene de Dios. Usted sabe de entrada que no viene de Dios. Vean esto, cuando la gente se mete en situación así, no quieren pensar en Dios. Solo quieren pensar en el momento y lo que significa para ellos y lo que puede hacer por ellos momentáneamente. Y vemos a personas espiritualmente ciegas que viven en pecado y no contemplan la realidad, no lo hacen. Ven las cosas en base a lo que quieren, a lo que desean, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿cuál es la fuente de esta oferta? La segunda es esta. Vean esta pregunta. ¿Cuáles son los requisitos de esta oferta? Y esta es una trampa. ¿Cuáles son los requisitos de esta oferta? Y a veces, a usted le parece que el requisito es solo hacer esto o hacer aquello, o tomar esta decisión y tomar aquella decisión. Pero los requisitos son más que eso. A veces el requisito es, deja tus convicciones erradas en el área del sexo. Dejas tus convicciones en el área del dinero. Dejas tus convicciones en el área de tu ocupación. Es decir, ¿qué requiere de mí? Si usted es una persona que es honesta y obediente, tiene que perder algo para pecar contra Dios. Tiene que perder su honestidad, o tiene que perder su pureza. Tiene que perder su integridad. Mejor dicho, escuche, el pecado es muy costoso. Nunca pecamos sin un costo. Nunca. Recuerde esto. El pecado siempre resulta caro. Para algunas personas no parece caro, pero es costoso. A usted quizás no le parezca caro para los que lo practican y dicen, vea lo bien que les va. Temporalmente. Solo temporalmente. Por eso pregúntese, ¿cuáles son los requisitos de esta oferta? ¿Qué requerirá de mí?
va a requerir que usted desobedezca a Dios. Por lo tanto, le pregunto, ¿en realidad vale la pena desobedecer a Dios en forma intencional por eso? Deténgase a pensar antes de que elija desobedecer a Dios. Claro, también tiene que hacerse esta pregunta, y la gente no quiere hacer esta pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión? Hoy por hoy la mayoría de las personas no quieren ni hablar ni tomar en cuenta las consecuencias, solo viven el aquí y el ahora, y el momento es temporal, pero las consecuencias son duraderas, y la gente no quiere pensar en eso. Solo quieren pensar en lo que les trae satisfacción en el momento. Pero todo lo que nos trae satisfacción para el momento tiene consecuencias. Por lo tanto, les pregunto, ¿tienen valentía para decir no en el fragor de la batalla? ¿Que usted no hará eso? ¿Que no participará en aquello? ¿Que no tomará parte en lo otro? ¿Que eso no encaja con lo que usted es? Porque si se detiene y pregunta cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios, verá que siempre son costosas. No a veces, siempre son costosas las consecuencias de desobedecer a Dios. Y podríamos preguntarnos por qué titubea la gente cuando deben decir no. Y la primera respuesta es muy sencilla. Y es una de las razones más poderosas. No pueden decir no por temor al rechazo. El temor al rechazo es una emoción poderosa. No soporto no agradar a los demás. No soporto que no me necesiten. Si alguien lo rechaza por sus convicciones, ¿qué dice acerca de usted? Dice algo bueno acerca de usted. Que usted tiene una relación con Dios tan fuerte que la invitación y la tentación a pecar no tienen ningún atractivo para usted. La segunda es porque temen perder una relación. Escuchen bien. Siempre que usted deja a un lado algo que Dios quiere que deje, no ha perdido nada. Se ha posicionado para ser bendecido por el Dios Todopoderoso de una forma inimaginable. El temor a perder en las finanzas, si no hago esto, nunca ganaré lo suficiente, nunca tendré lo suficiente, y las personas son tentadas a robar de muchas maneras. Temor a perder oportunidades. Si no hago esto ahora, jamás tendré otra oportunidad. Miren, a veces el temor a perder oportunidades nos hace decir, si no tomo esta posición, jamás tendré éxito. Dios conoce su posición. Y déjeme decirle, Él sabe que cuando su posición es serle obediente, Él está a favor suyo, lo apoyará, lo fortalecerá, lo pondrá donde Él quiere, a pesar de sus opositores. Dios está en control de su vida cuando usted rinde su vida a Él. Y alguien dice, ¿cómo puedo llegar al punto en mi vida en que puedo decir no? Le diré la forma más sencilla y funciona para cualquier persona y para todas las personas. Si ustedes me han escuchado decirlo varias veces. A propósito, vayan a Isaías 41. Solo quiero que lean este pasaje conmigo un momento. Isaías 41. Escuchen lo que dice. Versículo 10. No temas, Dios habla con Isaías, no temas porque yo estoy contigo. O sea, Jehová Dios. Vean esto, no temas, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Dice Dios, obedéceme y déjame afrontar las consecuencias. Solo confía en mí. Solo confía en mí. Ejerce tu valentía y di no al pecado y confía que yo me encargaré de las consecuencias. Es promesa de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es nuestra defensa más grande contra desobedecer a Dios. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Leer una porción de su palabra cada día?
orar y hablar con Él. Quiere caminar obedientemente delante de Dios, dé prioridad a humillarse delante de Él, leer su palabra, orar, hablar con Él. Tráigale todas esas situaciones y circunstancias que le trae a la mente en las que usted necesita de su ayuda. La oración y la meditación son nuestra defensa. Escuchen, son nuestra defensa todos los días. Y hay días en que la tentación podría ser más fuerte que en otros días. Vean esto. Pongan mucha atención. Esta valla los protegerá contra absolutamente todas las cosas. Porque al leer la palabra de Dios y al hablar con Él, estará interactuando con Dios y aceptándolo como su defensa para encarar cualquier cosa y todo lo que enfrenten en la vida. Usted no tiene que decir sí. Tendrá valentía para decir no. Pero recuerde esto, Dios no solo está en el cielo al recibir a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en usted, a vivir en usted. Él está ahí, escuche, para recordarle. Está ahí no solo para morar en usted, sino para fortalecerlo y animarlo. Usted tiene a Dios el Espíritu Santo morando en usted para animarlo a hacer lo correcto. Escuche, no solo está ahí para animarlo a hacer lo correcto, está ahí para darle poder, para capacitarlo, para fortalecerlo cuando enfrente cualquier tentación y diga no. Y si usted está aquí hoy y nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, quizás todo esto le parezca un poco confuso. Porque ha estado viviendo en pecado y en desobediencia a Dios y nunca se le ocurrió que no tiene que decir sí al pecado. Pero ponga mucha atención, si nunca lo ha recibido como su Salvador, no tienen el poder y la resistencia para hacerlo. Es usted contra el diablo. Por eso quiero animarlo a pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Ríndale su vida a Él, reconozca lo que está enfrentando y dígale hoy: Señor, confío en ti no solo para mi salvación, confío que tú me librarás de mi anterior forma de vivir para que yo pueda caminar como tú quieres que camine. Amén. Padre, cuán agradecido estamos porque nos amaste lo suficiente para protegernos, para advertirnos y darnos una solución para lidiar con estas cosas, hablando contigo, escuchándote y obedeciéndote. Y pido por muchas personas que escuchan este mensaje, que están atravesando toda clase de tentaciones y pruebas, que hables a sus corazones personalmente y ayúdales a ver que en medio de su situación, sea cual sea, tú estás ahí para ayudarlos, guiarlos y fortalecerlos, que tú los capacitarás para decir no al pecado, que los capacitarás a decir sí a tu voluntad y propósito para sus vidas. Pido, Padre, también por aquellos que no son salvos, nunca te han recibido como Salvador, y están enfrentando todo esto solos y se sienten débiles, derrotados y desanimados. Te pido ahora mismo que reconozcan que la fortaleza viene de la presencia tuya que mora en ellos, y que cuando reciban a Jesucristo como su Salvador, en ese momento, la fortaleza y la valentía para hacer lo correcto será derramada en sus vidas. Te pido que cada persona que escucha este mensaje diga: sí, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y creo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre por mis pecados. Te recibo como mi Salvador y mi protector. Señor, no solo eres mi Salvador, sino mi protector todos los días de mi vida. Y esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.